como todo metarrelato de corte socialista o metarrelato de corte totalitario, prefiero hablar yo en ese sentido, estos metarrelatos vienen siempre a zanjar las grietas, y es muy curioso, porque uno ve que algunos estarán a favor o en contra del aborto, entendemos que casi sea, entendemos que haya gente con distintos posicionamientos, que lo podemos llegar a discutir en algún punto, pero ha sido al unísono las voces de los líderes políticos dijeron, no era el momento. Para algunos, como en mi caso, nunca es el momento para debatir. Para mí hay cuestiones que ni siquiera se debaten, digamos, como nadie estaría dispuesto a debatir su libertad, si vamos a un ejemplo quizá un poco más grotesco, pero lo cierto es que genere esa coalición en cuanto a que es marcada la oportunidad política de querer hacer un ajuste en determinadas zonas y no hacer el ajuste verdadero que es justamente sobre la casta política. Eso es visible y palpable que no requiere más análisis políticos. Y sí, exactamente. Ahí acaba de entrar Mari Molina, fue la que me recomendó, me dijo, mira, podés hablar con Horacio, Horacio está muy metido en esto, y nada, me dio la idea Una grande. para, para sacar esta conversación adelante. No, a ver, completamente de acuerdo. Primero yo tengo una serie de puntos, viste, te los pasé en el chat, una serie de cuestiones que me gustaría discutir. Eh, a ver, termina siendo, en definitiva, una política que buscan, ¿cómo decirlo? Utilizan, digamos, grupos políticos que están interesados en esta cuestión para de alguna manera afiliarlos y también al traer esta discusión a la mesa lo que logran es en algunos puntos en los cuales hay grupos de gente que están de acuerdo en un montón de otras cuestiones, lo que logran es plantear divisiones, porque a nosotros dentro de Unidos mismo tenemos gente que es pro aborto, gente que es pro vida, y lo que no logramos es sacar del medio es ver lo insignificante que es instaurarlo como política. Es, por un lado, inmoral, pero por otro lado no te representa. Digo, ¿cuál es tu urgencia? Con todas las urgencias socioeconómicas que tenés hoy día, todas las urgencias hasta culturales, morales que tenés, este tema, yo la verdad, la única manera de verlo es, primero es distractorio y segundo es para generar divisiones, generar afiliaciones, es un juego político que están haciendo, en definitiva. Y lo que sí nos ocurre, por ejemplo, eh, y esta es, en definitiva, la definición que sí, la grieta que se plantea, grieta interna, es que, por ejemplo, yo soy pro vida y no tengo ningún problema, yo lo manifiesto mucho, hay muchos referentes que lo son, pero también hay gente y algún que otro referente que no está del todo definido o que directamente omite hablar del tema y hay algunos que son pro despenalización. Entonces ahí se genera una grieta completamente innecesaria. Yo creo que es un juego que están haciendo y lo están haciendo a propósito. Muy interesante tu lectura. Yo la verdad que, para ser sincero, no la había pensado desde esa perspectiva y qué bueno poder tener una conversación que sea enriquecedora porque vos le vas a dar una visión quizás, y lo entiendo que sea más partidaria, yo entiendo que le genere un conflicto interno. La lectura que hemos realizado, al menos el equipo de trabajo que yo tengo, incluso lo conversamos días atrás con Agustín, es que en el mundo de la política, absolutamente nada es casual. De hecho, creo que se ha sobrevendido esa idea del orden espontáneo. Al menos en la posmodernidad está bastante sobrevendida la idea del orden espontáneo. Creo que las civilizaciones se cirnieron sobre ese orden que fue propio de un acuerdo libre entre las partes. En ese sentido, vamos a ver que hay un paralelismo hermoso entre el pensamiento de Hayek y Roger Scruton, el pensamiento conservador contemporáneo por excelencia. Y van a notar que hay un paralelismo en cuanto a esa búsqueda de la tradición y el respeto al legado sin interferencia coercitiva y constructivista de determinadas mentes. Así que ahí vemos que hay un punto de acuerdo. Sin embargo, en la posmodernidad dudo, al menos es un ensayo de mi parte y es lo que estoy trabajando en mi libro, que sea algo eminentemente casual. De hecho, nos va a notar que cada vez que el Estado, y acá también vamos a tener una serie de coincidencias porque la versión del Estado la compartimos claramente, pero cada vez que el Estado necesitó mantener este baluarte político que algunos le llaman estado de bienestar, que no es más que un asistencialismo político para sostener una casta parasitaria, ha necesitado justamente, por la erogación que implica mantener este sistema, ha necesitado justamente los empréstitos internacionales. Entonces, es increíble que cada vez que asumen cualquier tipo de gobierno, porque acá yo tampoco me voy a casar con la socialdemocracia que se ha disfrazado de opositora, cada vez que asumen un gobierno y necesitan algún acuerdo con el FMI, surge en uno de los puntos del FMI justamente lo que se conoce como el control poblacional o control demográfico. Y ya sé, porque todos saben mi fascinación por Código X, que alguien va a decir, este chico conservador está teniendo una teoría conspiranoica. Bueno, es verdad que me encanta el Código X, es verdad que me encanta la conspiración, digamos, no lo niego,
Pero lo que yo estoy diciendo en este punto es algo que está totalmente demostrado en documentos públicos, digamos. O sea, la conferencia de Bucarest, la conferencia del Cairo, la conferencia de México fueron actos oficiales de la propia ONU. Y son marcadas digamos, son expresas las intenciones de mantener reducida la población en países tercermundistas, pero no es una teoría que yo puedo, digamos, interpretar de una lectura, sino que es una lectura expresa. Digamos, eso es lo que yo quiero rescatar. Yo cuando escribí las obras que escribí sobre Margaret Sanger, yo me inspiré en los documentos públicos que ella misma hizo. Los reportes financieros de IPPF son reportes públicos, donde cualquier contador y cualquier escribano podrían desmentir, y no lo pueden desmentir, no lo puede desmentir la propia gente que se ve beneficiado de este sistema. Por eso yo, claro, se parece a una teoría de conspiración, pero esta es la realidad, digamos. Luego podemos llevar la discusión aborto sí, aborto no, en un plano moral, con todo gusto. De hecho, yo hace poco tuve un debate con un filósofo objetivista, y si uno ve en el debate no hubo en ningún momento un cruce a nivel personal, sino se discutieron ideas, digamos, no voy a caer en chicana, me parece una falta de respeto al intelecto que está al frente mío, pero la realidad política es que el aborto en sí mismo no es una política pro liberación de la mujer, ya voy a entrar en esa cuestión, sino que el aborto es una forma determinada de profundización de un determinado sistema, que tal como lo explica Lyotard, no puede ser explicado desde el liberalismo o desde el socialismo. Y ahora voy a entrar en una cuestión que sé que es súper álgida, súper complicada, y bienvenidas sean las críticas, bienvenidas sean los insultos, que estamos justamente para conversar entre amigos. Pero mucha gente ve, y esto me encanta verlo a veces, la magia de las redes sociales, que salen a decir, el aborto es una política de izquierda. Creo que todos lo hemos escuchado, ¿bien? Muchos dicen, el aborto es una política de izquierda. Y yo digo, cuidado, es verdad que es una política de izquierda, pero no toda izquierda es una izquierda marxista. De hecho, hoy en la mañana me tocó hablar en una radio de este tema, y no sé si se habrán confundido o no, porque ni siquiera me hicieron una devolución, pero no toda izquierda es marxista. Hay una tendencia a asociar que todo el pensamiento que no me gusta, como un chivo expiatorio propio de una comunidad judía en el Antiguo Testamento, de ahí viene la palabra chivo expiatorio, de hecho, hay una tendencia que debe asociar que si algo es malo, si algo es opresor, si algo es totalitario, automáticamente marxismo. Entonces es un marxismo productivo, es un marxismo cultural, es un marxismo postmarxista, siempre está Marx dando vueltas. Yo creo que se ha sobrevendido, quizá un fenómeno propio de la posmodernidad, la sobreventa de ideas, porque la posmodernidad claramente que no hay un capitalismo productivo de bienes y servicios, sino que hay una venta de ideas. Si uno lo ve en Netflix, lo ve en Disney, lo ve hasta en Chile, digamos, se venden ideas, propio incluso en la NBA, en la NFL, se venden ideas antes que productos o bienes y servicios, digamos. Entonces, ¿qué sucedió? Que el aborto en realidad surgió en 1916 y no surgió bajo una tesis inmoral, porque muchos también tienen esa tentación. Puede ser un poco autocrítico en el espacio prohibido, hoy me voy a dar esa distinción, digamos. Quiero aclarar, el aborto no es ni necesariamente marxista, como algunos dicen, ni necesariamente inmoral, o al menos no en los términos de la correcta filosofía moral. Lo que es el aborto es una técnica de utilitarismo, es la profundización del progresismo que lleva adelante Jeremy Bentham, en la cual la propia Margaret Sanger entiende que ese progreso material, porque recuerden que es algo que caracteriza la posmodernidad, luego del siglo XVI, es la cuantificación de la vida del hombre a través del reloj que se masifica en términos individuales, no es un fenómeno menor, de hecho muchos historiadores condicen en este sentido, y las letras de cambio. Que si bien esto permite el progreso material, yo no voy a negar lo hermoso del sistema occidental en ese sentido en cuanto a progreso material y la libertad positiva que esto se traduce luego, porque da una serie de acciones que el hombre puede llevar adelante que en otros sistemas no hubiese podido. Eso estamos también como cierto acuerdo. Pero lo real es que hay un regreso a esta idea de Prometeo, consciente de la propia muerte, que se va a cuantificar y ya no se va a ver esa vida agustiniana en términos de progreso superador de etapas hacia un no lugar, como diría Santo Tomás Moro, sino que está esta idea de querer plantear una suerte de paraíso terrenal en esta vida, desconociendo la naturaleza caída del hombre. Que dicho sea de paso, ahí sí tenemos una diferencia, vamos a ir como yendo y viniendo. Ahí sí tenemos una diferencia con algunos espacios liberales en desconocer esta naturaleza caída del hombre y el proceso histórico y el legado. Pero es una discusión que le podemos dar otro día con todo gusto. Esta idea del utilitarismo es una respuesta, porque en la modernidad, incluso en la postmodernidad, incluso en el nominalismo en la Edad Media, tampoco vamos a decir que la Edad Media fue la panacea, o sea, vamos a ser sinceros, esta idea de buscar respuesta a aquellos que no podían comprender. Entonces la idea de libertad, igualdad y fraternidad no alcanzó con la revolución industrial a que todos los seres humanos vuelvan a ese mito del buen salvaje de Rousseau, en el cual estamos todos exactamente igual de felices. De hecho, y algo que el propio mercado después lo soluciona, es una discusión aparte, no me quiero ir de tema, pero lo cierto es que hubo una serie de asimetrías en las clases sociales. Esto es realidad, yo estoy hablando acá de la historia, al menos es lo que intento, digamos. Entonces, en esta asimetría lo que se intenta hacer con el utilitarismo es decir, bueno, tratemos entonces de que la mayor satisfacción, los mayores índices de libertad, el mayor placer se distribuyen en la mayor cantidad de personas posible y disminuyamos
al mínimo posible sufrimiento. ¿Qué es si no esa tesis de cuidado con las mujeres en las villas, que son pobres, van a tener una vida que sufre? O sea, fíjense que la idea del sufrimiento está siempre latente. Esa idea de que así como el hombre puede elegir la paternidad, la mujer también la puede elegir. Esa idea de alcanzar en igualdad de condiciones la libertad y la liberación absoluta para todos. De hecho, la liberación y la revolución sexual, que es muy curioso, no es un fenómeno que surge en Rusia o en Cuba, surge en Occidente. La primera clínica de control demográfico no surgió con la legalización del aborto en Rusia, surgió en 1916 en Nueva York con Margaret Sanger y se expande al punto de crear la Liga Americana y luego la American Planned Parenthood, que a instancia de la ONU se fusiona con organizaciones de la India y la que preside en 1959 como la IPPF. Que dicho sea de paso, ¿cuál es la tesis utilitarista de Margaret Sanger? Margaret Sanger no se consideraba a sí misma como una inmoral, sino que ella escribe en 1932 en un tratado para la paz, que era la moral cristiana, la moral occidental, aquella que estaba socavando las utilidades y el beneficio económico de la nación. Entonces, era necesario establecer en puntos estratégicos esta clínica de control demográfico para que negros, latinos y discapacitados no se reproduzcan. Es más, en su última instancia, en sus últimos años de vida, cuando la ciencia había avanzado, creían que la mejor forma de justamente generar una procreación sana para la sociedad en su mirada, era que justamente todos los ricos se pudiesen reproducir. Por eso favoreció la investigación en torno a lo que es la fecundación in vitro. Porque a su vez, esto permite otro beneficio. Piensen en la revolución sexual, que va a ser un tema que vamos a estar constantemente debatiendo, quizás si se puede hoy día. La revolución sexual, ¿quién se vio beneficiado? Muchos dicen que fue una revolución de izquierda. Bueno, podemos considerar que fue una revolución de izquierda, pero marxista, revolución marxista, yo pongo mis dudas. Porque la revolución sexual, la mujer queda desarraigada del hogar, se logra separar en nombre de la liberación y la libertad la capacidad reproductiva del placer sexual. Recuerden que en el modernismo hay un constante viraje como principio de autoridad de los clásicos griegos. Esto es una idea constante que hay un retorno a los griegos, porque está ese salto en la Edad Media, por eso se llama Edad Media, porque es lo mediocre, lo oscuro, hasta que viene la iluminación como en Platón, y como con Platón, estas ideas constructivistas y racionalistas vienen a darle luz a esas masas que están totalmente obnubiladas por la oscuridad que planteó justamente la Iglesia. Entonces, con esta nueva luz, les viene a prometer un paraíso terrenal. Entonces, cuando se separa esta idea del placer, del hedonismo, que a su vez coexiste con ciertas ideas nihilistas propias de un existencialismo de mitad del siglo XX, vamos a notar que la mujer se desarraiga del hogar. Cada uno tendrá su posición a favor o en contra de la liberación sexual, no es el tema de debate hoy día, pero que hay una realidad que es que la mujer desarraigada del hogar pasa a ser una unidad de consumo y de producción. Ahora pensemos en un ejemplo práctico, porque sé que mucha gente de Unidos, claramente que a mí y a cualquiera de mi equipo de trabajo lo superan ampliamente en términos de debate económico, ¿no? No vamos a tener esa discusión, digo, pero piensen en el siguiente punto. ¿Quién se benefició realmente con la mujer ingresando al mercado laboral? Solamente en 2017 y solamente en China, que la mujer no se haya reproducido, porque esto fue un estudio que se hizo, incluso creo que lo tomé de Vitesse Foundation, vaya qué paradoja, ¿no? Pero solamente en China, en 2017, la incorporación de la mujer soltera, sin hijos, al mercado, se tradujo en 2.100 millones de dólares extras en la economía de dicha región. Entonces, va a haber intereses que se vean beneficiados porque es la naturaleza propia de la política, como también si la mujer siguiese en el hogar yendo a la iglesia, habría otros sectores que se vean beneficiados. Lo que estoy diciendo es, bueno, seamos atentos a ver quién beneficia esta política de control demográfico. Y hablar de control demográfico es propio del utilitarismo, porque justamente cuando acaece la posmodernidad, esto lo tomo también de Lyotard, cuando empieza a surgir, y como el hijo no deseado de la posmodernidad, en esta masa amorfa, carente de ideologías, que es la socialdemocracia, inspirada en un estado de bienestar. Esta idea de repartir en la forma mejor posible, dejar felices absolutamente todos los espectros. A un sector capitalista que quería cuidar su propiedad privada, y vemos los fenómenos de Chile, donde claramente que el dato no mata el relato, que estaba contento con cuidar ciertos índices de libertad económica, con una izquierda incipiente que quería justamente ocupar espacios en la academia y espacios en los medios para romantizar esa justicia social propio de mitad del siglo XX. Entonces, esto se tradujo luego justamente donde inicia este control demográfico, y vamos a ver que hay un gran auge en Estados Unidos, pero también en Europa. No en vano, hoy Europa tiene los mayores porcentajes de la baja tasa de natalidad, que se ha traducido luego en un invierno demográfico que implicó luego la inmigración sustitutiva, que coexiste con un progresismo propio de la diversidad cultural, lo que impide repeler a dicha inmigración sustitutiva. Y esto ha generado la mayor cantidad de atentados que no se ve ni siquiera en la época de la Reconquista, porque ni siquiera en la época de la Reconquista se ve la cantidad de atentados que se han visto en las últimas 2 décadas. Esto no es un dato tampoco que me parezca menor. Entonces, estamos viendo que en definitiva el aborto trasciende la discusión netamente moral, aunque haya una cuestión moral de fondo, sino que es una cuestión de políticas internacionales. Y esto está documentado incluso en la conferencia del Cairo y en la conferencia de Bucarest, que no en vano luego van a ser justamente estos organismos internacionales
algunos de espectro más público, como puede ser la ONU, pero también va a haber espectros privados que se ven plenamente beneficiados con este sector. No recuerden que IPPF actúa en forma privada. De hecho, para IPPF cada aborto vale entre $300 y $500 según la etapa de gestación, llegando a valer $3.500, $5.000 si ya estamos hablando de un aborto tardío de 8 o 9 meses. Entonces, y esto es algo real, digamos. Y uno cuando empieza a ver quién firma los convenios con Finoquiera, cuando firma convenios, lo firma justamente lo que es materia de educación y adoctrinamiento, con Fundación Huésped y Casa Fusa, que son filiales en los de reportes financieros ya figuran en forma pública, las que son filiales de IPPF. Aunque luego Pedro Can quiera desmentirlo en un acto de nerviosismo que yo nunca lo vi en un profesional, a mí me sorprende, porque todos en algún momento hemos mentido en la vida, pero no nos tiembla tanto la voz, digamos. Entonces, es muy curioso este personaje. Pero porque por detrás no hay nada gratuito. Existe lo que se conoce corporativismo. Algunos me van a decir que no es liberalismo porque el corporativismo es enemigo del liberalismo. Yo entiendo la discusión. También entiendo, como sucede con el ecologismo, cuando escribimos junto a Vanessa Vallejo lo quienes financiaban a Greta Thunberg, entendemos que hay un corporativismo, pero lo cierto es que el aborto beneficia a determinados sectores, y más particularmente a un mix que ha sido aquel que se beneficia con un estado de bienestar, porque el político se beneficia con esto, porque no es lo mismo mantener un asistencialismo para 100 pobres que para 1.000.000. No es lo mismo porque la caja del Estado va a alcanzar para 100 y no para 1.000.000. Por eso es muy perverso este proyecto donde se larga en forma concomitante la ley de los 1.000 días, donde el Estado está diciendo, si no lo aniquilaste con una inyección salina, lo vamos a sostener los primeros 1.000 días de vida. Es un proyecto muy perverso, propio de un estado de bienestar que es muy perverso porque la mentalidad socialista de por sí ya esconde una perversión, y esto explicado en términos psicológicos, pero también es cierto que hay un sector privado que se ve claramente beneficiado. Porque si nosotros hablamos de una liberación absoluta en ese punto, vamos a notar que hay un fenómeno que es crucial para entender, que es justamente el de las corporaciones, pero ya no las corporaciones mancomunadas, como algunos dicen, esos empresarios que se han enquistados con el Estado. De hecho, en la posmodernidad, lo que se compra son ideas. Crear, piensen en un ejemplo concreto, para Gillette, crear para Gillette una idea de nueva masculinidad, lo que favorece que sus productos van a ser consumidos por hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas y cualquier tipo de colectivismo, y eso no implica justamente una relación con el Estado, sino crear nuevos consumidores homogéneos que piensen, actúen y consuman de la misma forma en Sudáfrica, en Japón, en China o en Argentina. Es lo que se conoce como el fenómeno del globalismo. Por eso hay un auge de las derechas localistas y patriotas en el mundo como resistencia a esta idea del mundo sin fronteras, un mundo de la liberación absoluta, una idea de liberación absoluta que es propio de un modernismo tardío, tal como lo plantearía Sigmund Bauman, donde quizás sí haya una discrepancia con Habermas, pero no me quiero ir porque sería entrar en lo que es la posmodernidad, pero que a todas luces se ha demostrado nuevamente que el aborto no es solo una discusión, que de hecho podríamos darla con todo gusto, en torno a cuál es la relación de la mujer con su propio cuerpo, si el embrión está dentro o si el embrión es parte del propio cuerpo. De hecho, ya hay una refutación a la intelectual liberal de los 70, Judith Thompson, cuando da sus 3 supuestos y se van ido, al menos yo he intentado refutarlos uno por uno, pero más allá de esa discusión filosófica que es muy apasionante para dar, también es una cuestión de políticas globales. O sea, en el fondo se está discutiendo en políticas globales, insisto, más allá de la discusión filosófica que con todo gusto lo podemos ver. Bueno, primero, tremendo, o sea, me encanta, digamos, la introducción histórica estuvo perfecta. Yo le agregaría una sola cosa, le agregaría que, bueno, es lo que yo te puedo aportar porque soy farmacéutico. Hubo, a mediados del siglo XX, un avance farmacológico muy importante para este proceso que vos describís, que fue la aparición de la píldora anticonceptiva, ¿sí? O sea, en realidad los métodos farmacológicos anticonceptivos, pero que eso marcó, de alguna manera, un punto de inflexión en un montón de cosas. Primero, sí, la liberación femenina y sobre todo la mayor llegada, el mayor caudal de mujeres al campo laboral se dio gracias a este avance. Y además, ocurre algo muy puntual. Esto es de Jordan Peterson. No sé si lo ubicás, yo se lo escuché decir a él y yo después lo investigué un poco y dije, no, qué buen aporte. Lo que el tipo dice es, cuando la mujer empieza a tomar píldoras anticonceptivas, lo que ocurre es que se nivelan sus niveles de estrógeno. Entonces, ya no se ve, en general, tan atraída tanto al hombre, ¿cómo decirlo? El hombre muy masculino, digamos, mentón grande, hombros anchos, de cierto aspecto, ¿sí? Sino que empieza a buscar otro rasgo, empieza a buscar la intelectualidad, la creatividad, empieza a observar otros aspectos en el sexo opuesto, y eso también lidera muchos cambios en lo que es la humanidad, sobre todo a mediados del siglo XX en adelante. Habiendo dicho eso, yo comparto completamente, yo creo que hay muchos
De hecho, el aborto no es que empieza en un solo punto. Yo creo que la idea de la interrupción del embarazo ya existe en muchas civilizaciones antes. Y no, yo no lo tomo como una idea marxista. Lo que sí creo es que hoy hemos avanzado técnica y tecnológicamente y en cualquier campo de conocimientos, en general, lo suficiente como para no necesitar de esta técnica. No es una técnica que necesitamos hoy bajo ninguna circunstancia. No hay un argumento que a mí me haga hoy día entender que un aborto puede favorecer la vida de una mujer bajo ninguna circunstancia. O sea, no hay una circunstancia que vos no puedas manejar de otra manera. Si bien yo entiendo el concepto utilitarista, o sea, no me gusta el utilitarismo, nunca me gustó, pues justamente por alguna de estas cosas que vos dijiste, tiende al colectivismo, tiende a esto del bien general, pone al individuo un poco, desvaloriza un poco al individuo y toma más la sociedad como un todo, lo cual tuve un par de debates con chicos que se proclaman anarquistas, y bueno, una crítica muy fuerte al liberalismo clásico es darle lugar al utilitarismo y que de alguna manera el utilitarismo hizo mucho daño a lo que es el liberalismo en sí. Bueno, no vamos a meter en eso. Entonces la cuestión es esta. Hoy, ¿qué te suma este proyecto de ley? ¿Qué es lo que le estaría sumando a la mujer? Yo creo que ese es el argumento que no termino de entender y no sé por qué está tan defendido. Digo, tenemos primero el aborto, como lo llaman, interrupción voluntaria del embarazo, que lo llaman así, pero yo entiendo que no es interrupción, entiendo el argumento perfecto. El proyecto se llama así, me criticaron el título 1000 veces, pero el título, se llama así el proyecto, no puedo hacer nada al respecto. Y me perdí. Pero... En cuanto a qué le suma a la mujer. Sí, no termino... A ver, no hay argumento que sostenga la necesidad del proyecto de ley, y que después me gustaría brevemente discutir los puntos, ¿no? Atrás del proyecto de ley en sí, que de nuevo es aberrante, igual que lo era en el 2018. Más allá de lo moral o no moral. El proyecto de ley está muy mal, pero bueno, eso lo podemos discutir siguiente. No sé qué pensás al respecto. No, me gustaría pasar a la cuestión del proyecto de ley, que es muy interesante, algunos puntos, pero que en resumen, yo pienso, me pongo en el lugar de un intelectual del feminismo, me estoy como posicionando en ese lugar en este momento y pienso, es una libertad positiva. Porque todos saben que la gran discusión, a ver, es una discusión que quizás en algún momento el liberalismo también la tenga que dar, en algún momento, al menos aquí el liberalismo político actual que intenta ingresar en el campo de la política, que no existe una única... La libertad no es un concepto unívoco, digamos. La libertad no es un concepto constante, la libertad no es un concepto abstracto. Yo por ahí veo con tanta soberbia que algunos me discuten, vos sos un conservador y no sabés de libertad, y de hecho no, al contrario. Yo he bajado muchísimo los decibeles de discusión a medida que iba estudiando. Porque la libertad para el cristianismo va a ser X, y para el liberalismo ortodoxo va a ser Y, pero luego va a tener un momento más libertad que va a ser Z. De hecho, para el propio Isaías Berlin, la libertad positiva y negativa ya son las dos grandes variables que hay en Occidente en cómo entender la libertad. Entonces, ¿qué es lo que le aportaría a la mujer? La idea de la libertad positiva. Porque lo que vos has planteado, y se nota que está esa raigambre del pensamiento liberal, que yo en una cuestión puedo llegar a coincidir, está esa idea de la libertad negativa en cuanto decir, bueno, mira, tenías la posibilidad de elegir. Tenías la posibilidad de que nadie se intromete en tu proyecto de vida, y en esa no intromisión de tu proyecto de vida, podrías haber alternado distintos métodos anticonceptivos que eviten justamente, para que la redundancia, la concepción. Es básicamente la idea de la libertad negativa, como quien plantea que en el destino de vida propio uno podría haber elegido cualquier carrera universitaria y desarrollarlo como se podía. Pero luego va a venir justamente un pensamiento de corte más totalitario, que de hecho es muy curioso. Pero la libertad positiva, más que un pensamiento, digamos, socialista, como a algunos les gusta hablar, la libertad positiva en realidad es una libertad más propia del modernismo y del progreso materialista, porque como si todo se cuantifica y se materializa, como sucede en la modernidad con el positivismo científico, incluso la propia verdad ya es cuantificable, pero no quiero entrar en una discusión en torno a la democracia, pero si todo es cuantificable y todo es medible, la libertad también tiene que ser cuantificable, por lo tanto no importa la idea abstracta de libertad negativa, sino que existen los mecanismos positivos, materiales, tangibles, mediante los cuales la persona sí puede desenvolver su proyecto de vida. Por eso es muy propio de este positivismo aquellas ideas de lo trans, que es la idea de que el hombre rompa fronteras con la transexualidad, la transnacionalidad, del transespecie o el transhumanista. Esa búsqueda de la ruptura es justamente materializada en términos concretos. Por eso van a apuntar el discurso oficial, más allá de que sea un discurso, como dijimos, político, filosóficamente se sustenta en esta idea de libertad positiva, en que existen los mecanismos concretos, tangibles, materialistas, mediante los cuales la persona, particularmente la mujer en este caso, pueda desplegar su voluntad sin restricción alguna.
Bien, bien. A ver, sí, ese es otro punto que hace mucho ruido en el campo. Yo no soy anarquista, pero en el campo, digamos, tal vez filosóficamente a modo de horizonte puede ser, pero no en lo real, no en lo actual, no en lo coyuntural. Pero tal vez lo que me ha ocurrido con gente anarquista puntualmente es cómo te plantean el positivismo. Te plantean que cualquier tipo de positivismo, o sea, digo, cuando vos planteas reglas escritas y querés armar un marco de reglas de juego, estás armando un Estado y ese Estado va en contra de los derechos naturales y por lo tanto, digamos, ya tiene una traza de inmoralidad el positivismo en sí. Ese es un argumento muy que lo he recibido muchísimo. Al margen de eso, yo no creo en eso. Yo, todo lo contrario, yo estoy más del lado de Hayek, que Hayek decía, la libertad es un marco de reglas de juego claras, firmes, que se mantienen en el tiempo y que te da a vos la libertad de moverte dentro de esas reglas de juego. Ahora, obviamente, esas reglas de juego se condicen con los derechos naturales. Digo, vida, libertad, propiedad privada y el derecho a la defensa, ¿no? Pero sí, el ataque al positivismo lo he visto muchísimo. Yo no pienso eso. Yo creo en el valor de las reglas de juego escritas, así sea, bueno, constitución o como le quieras llamar. Lo que sigo, a ver, porque acá ya entramos en, bueno, dónde comienza la vida, dónde no. Porque vos cuando hablas de libertad positiva de la mujer, lo que haces es, bueno, dejás de lado lo que es la libertad positiva de el niño por nacer. Entonces ahí creo que es donde se traza el punto fundamental, que es, bueno, ¿dónde considerás que empieza la vida humana? ¿En el momento de la concepción? O, como por ejemplo, uno de los primeros puntos del proyecto de ley, que dice hasta las 14 semanas y 10 días en lo que respecta al trámite de lo que tienen tiempo para realizar esa intervención. Muy interesante. Me encantaría, todos saben por mi fascinación por lo abstracto, más allá que siempre he sido militante pro vida, pero me encantaría llegar a esa discusión en algún momento y te invito a que lo hagamos algún día, en torno a lo que son los procesos de constitucionalismo y los procesos a escrito, porque de hecho es lo que está sucediendo en Chile y en Perú en este preciso instante, donde se pone en juego y dice, bueno, si nuestra regla es escribir reglas, nada impide que a futuro una mayoría de circunstancias cambie las reglas. Creo que coincido con tu visión de Hayek, de hecho yo también creo que tengo cierta inclinación al pensamiento de Hayek, pero Hayek también le da una importancia justamente a esa visión consuetudinaria y de la tradición, aquello que se transmite, que se puede otorgar, como lo plantearía Edmund Burke en el lazo intergeneracional, que es la mayor certeza y seguridad. Porque si yo deposito la fe ciega en un simple papel, y esto lo explica Miguel Ángel Bastos, nada impide que el papel sea prendido a fuego y luego se cambie, digamos. Pero coincido con tu visión, no creo que se siente como una suerte de revalidación o de contertulio en tu contra, sino muy precario. Comprendo tu punto, adhiero a Hayek, pero adhiero a ese Hayek que pone su visión justamente en la libertad, pero también en la tradición que se enmarca en ese camino. En esa regla de juegos son productos de un orden que se ha ido dando de generación en generación que condice con el pensamiento de Edmund Burke, el padre del conservadorismo. Volviendo a tu pregunta, que es, creo que el meollo de la cuestión hoy día. Hay una cuestión ahí respecto a los 14 días. Bien, yo acá podría citar, de hecho está escrito en mis ensayos, le dedico un capítulo, en términos de genética, cuando se inicia la vida. Pero no quiero entrar en la cuestión eminentemente genética. Porque de hecho hay muchas feministas y hay muchos ecologistas, dicho sea de paso, no voy a descartar que hay algunos espacios ecologistas que se nutren de esta agenda, que reconocen que hay una vida humana. De hecho, me pasó en una discusión reciente que está en mi canal con un filósofo objetivista, filósofo que es docente también objetivista, para algunos va a ser randiano, no me gusta usar ese término, que él reconoce, sí, hay vida, pero prevalece la libertad. El problema es, ¿cuándo inicia la vida? Esa es la discusión de fondo. Pero esa discusión de fondo, en realidad, para muchos es una discusión científica, y todos saben que los discursos cientificistas pueden abastecer los mayores genocidios, si vamos al caso. De hecho, Pol Pot, Mao Zedong o Stalin no fueron líderes mesiánicos misticistas, muy precoces, fueron cientificistas y positivistas. Los campos de concentración eugenésicos estaban inspirados en la ciencia. Por eso queremos rescatar que la discusión en última instancia es una discusión filosófica. En última instancia es una discusión filosófica. Ahora bien, ¿cómo podría sostener yo el origen de la vida? Y es muy sencillo, porque ciertamente Occidente se construye con dos grandes pensadores que son los que abastecen luego las reglas primarias para que el resto de intelectuales puedan establecer las reglas secundarias, que es la filosofía aristotélico-tomista. Les va a molestar a más de uno, yo sé que van a saber qué yo imagino luego los comentarios de algún liberal, pero bueno, gente, estamos tratando de dialogar lo más sano posible. Pero lo cierto es que vamos a partir del siguiente punto, y tomo justamente a Santo Tomás de Aquino, porque toma el principio, que de hecho en esa época no existían los avances científicos para demostrar cómo se originaba la vida, pero parte de un principio que es justamente la sustancia o la esencia. Creo que eso es lo clave para determinar este punto. Vamos a tomar incluso parte del pensamiento del gran intelectual
como Javier Milei, que plantea, el pensamiento de Milei, de hecho, es un pensamiento es eminentemente aristotélico. Se nota que es una persona instruida en el pensamiento aristotélico, porque él plantea un concepto que es clave, que es el continuo. Porque yo podría tomar la vida de mi amigo Maximiliano y empezar a restarle etapas constantemente. Llegaremos a la etapa que tiene 5 años, llegaría a la etapa que está dentro del vientre materno a los 8 meses, a las 14 semanas, y así restando, pero va a haber un punto que sí es un corte arbitrario, esto propio de las ciencias, digamos, donde el propio investigador pone un punto arbitrario y dice, bueno, yo a partir de acá hago el corte diametral para establecer un concepto. Es decir, ¿cuándo voy a establecer que un objeto es una mesa y cuándo voy a establecer que un objeto es un escritorio? Bueno, va a haber un punto arbitrario, por ejemplo, en la función de la función, digamos. Entonces, hay un momento en el universo donde hay una serie de ramificaciones genéticas que se condicen las unas a las otras en pares iguales, pero de cuya fusión surge un núcleo a partir del cual, a partir de esa pequeña esencia, va a empezar la multiplicación continua y autónoma. De ahí viene la palabra ánima. Cuando a veces se habla del animal político, se refiere no que el hombre sea un animal sin aquel campo cultural y moral propio del género humano, sino que posee un ánima, posee esa animación que es el principio motriz en términos de Aristóteles, y este principio motriz ya se encuentra justamente en ese núcleo, que empieza luego su ramificación y división. Entonces, ¿qué va a suceder? Que a mí, si me presentan ese proyecto, más allá de la cuestión filosófica, claramente, y quien presentó el proyecto, yo me imagino que en su vida ha conocido una ecografía, en su vida. Porque uno ve, y quien es padre me lo va a poder entender en este punto, no me voy a poner a citar a Gerard Duhem, no voy a ponerme a citar a ningún gran intelectual de la genética moderna, vamos a citar experiencias propias. Ya a las 2 semanas se siente el latido del corazón. O sea, a los 14 días ya se empieza, ya hay un proceso de negación, pero ya se empieza a sentir, me equivoqué con el latido del corazón, en realidad es la ecografía que le hicimos a los 2 meses. Pero ya hay un corazón que late. Ya hay un corazón que late, digamos. Entonces, me sorprende que se quiera sostener que es un objeto inerte, que es un objeto vacuo, que es un objeto disponible, aquellos que ya poseen un corazón que late. La cuestión de fondo en esta discusión de los 14 días es cómo se sostiene moralmente que el feminismo, estamos hablando de un feminismo que ya se viene gestando de los 90, dicho sea de paso, sistemáticamente sostuvo que el aborto tenía que ser como muy tardío hasta las 12, hasta el tercer mes, hasta las 12 semanas, porque es cuando ya se empezaba a desarrollar el sistema nervioso central y ya podía sentir dolor. Entonces, ahora que lo pretenden extender hasta las 14 semanas más 10 días, literalmente, ya hay una vida que siente, lo cual quiere decir que la filosofía, digamos, de un poco de nombre preciso, tiene un nombre censocentrista, ahí me acordé. Esta filosofía censocentrista ya no admite ni siquiera un debate. O sea, ya no admite debate desde la esencia, no admite debate de la filosofía censocentrista, que es la propia de la posmodernidad. Es decir, si el hombre se siente mujer, es mujer, y si de repente el niño por nacer no siente dolor, no hay vida porque no siente, digamos. O sea, por donde se busque es insostenible, pero es lo que se ha presentado. ¿Cuál es una, digamos, no quiero entrar en cuestiones religiosas porque no vendría el caso, pero es una deshumanización completa de la propia esencia. Es el Homo Deus llevado a su máxima expresión, con la potestad de que cada individuo pueda disponer a su libre albedrío qué hacer y qué no hacer, ya incluso con una vida sintiente. Fíjense usted que ni siquiera estoy defendiendo la vida desde la concepción, ya una vida sintiente, o sea, hay un nivel de perversión que nunca antes se vio en la historia, porque es verdad que has planteado en un momento de tu exposición que siempre existió esta tendencia al aborto, esto incluso se encuentra en registros históricos anteriores al Antiguo Testamento, digamos, porque siempre existió la misma esencia en el género humano. La gente también plantea la Edad Media en contra de la Edad Moderna, y yo digo, cambió la técnica y cambió el progreso material, pero el género humano ha sido siempre el mismo. Guerras, hambrunas, pestes, el hombre luchando contra la naturaleza, el hombre mostrando bondades, el hombre mostrando maldades, eso no cambió en ningún momento de la historia. No crean que porque esa falacia de que estamos en el siglo XXI, automáticamente todo progreso es bueno, porque es propio de la posmodernidad. El enamoramiento y la fascinación a lo novedoso, el culto al eterno presente, un eterno presente que ha desarrollado en las personas, un eterno presente donde un niño, por nacer, impide justamente mantener ese ritmo de vida cómodo de la revolución constante, una persona que ha desarraigado su pasado mediante atentados a símbolos y emblemas y que ha perdido la visión del fruto. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando un árbol no tiene raíces? Un árbol sin raíz es un árbol que no da frutos, un árbol sin raíz y sin fruto es aquel pedazo de tronco que está bajando por el río directo a la cerradura para que el sistema lo pueda reformar a su gusto y antojo. Creo que es necesario también tener en cuenta esta visión. Pero respecto a los 14 días más 10 días, a los 14 semanas más 10 días, no resiste el más mínimo análisis. En términos del propio feminismo, yo estoy citando lo que el propio feminismo sostuvo durante décadas.
quede el aborto hasta las 12 semanas justamente por este comienzo del desarrollo del sistema nervioso central. O sea, están contradecidos constantemente. Perfecto. Mira, sí, yo fui tomando notas a medida que decía, que hablabas. Lo primero, cuando hablaste de la liberación absoluta, el tema de la liberación absoluta, digo, que no existan las fronteras, de esta cuestión de una sola nación, yo creo que el gran problema que tenemos los liberales con esa concepción es que esa sola nación va a tener un gobierno central. Ese es nuestro gran, la concentración de poder es nuestro gran miedo, si lo podemos llamar de alguna manera como miedo. Otra cuestión es, bueno, vos dijiste aristotélico atomista. Yo me califico como ius naturalista. Y por lo tanto, yo cuando empecé de alguna manera, que no fue hace mucho tiempo, a estudiar brevemente la filosofía del liberalismo en sí, tuve que retroceder. De hecho, vi algo de Zenón de Sitio también, brevemente algo de Platón, mucho más Aristóteles, y cómo Tomás de Aquino retoma la tradición aristotélica y la refuerza. Así que no, en eso estamos completamente de acuerdo. Para mí, las raíces están ahí. Ahora, en lo que decías, bien, esta cuestión del posmodernismo, de la actualidad, del avance, de lo novedoso, de cómo una vida nueva puede de alguna manera frenar ese avance en la vida de una persona. Y yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es completamente lo contrario. Primero, el avance de la técnica y tecnología te permita que vos no necesites recurrir a perder una vida humana. Y en segundo lugar, creo que ahí es donde se pierde la visión. Digo, el individuo es la máxima expresión de diversidad del ser humano. Digo, no es que tenés colectivos lo suficiente. ¿Sí? O sea, vos, en esa máxima expresión de diversidad, porque no tenés dos personas iguales, nunca, ni siquiera siendo gemelos, ni siquiera teniendo el material genético lo más similar posible, el fenotipo varía. Claro, cuando vos perdés la expresión, esa máxima expresión de diversidad, vos te estás perdiendo de seres humanos que tal vez te hubieran hecho un aporte creativo o algún avance y esto llevado también al caso de que vos sepas durante el embarazo que va a tener alguna deficiencia o algún trastorno. Porque hoy día tenemos la técnica y tecnología para ir más allá de eso. En muchos casos, obviamente hay casos en los que no hay viabilidad. Pero, y hay ejemplos, digo, de científicos con deficiencias muy grandes que han aportado al campo del conocimiento, creativos, artistas. Entonces, ahí es donde yo me planteo, digo, bueno, pero es al revés. No tenemos que ver cómo cada persona se va a ver, digo, cómo cada persona va a ver frenado su avance, sino todo lo contrario, el aporte que va a estar haciendo ese nuevo individuo, por su única diversidad. Qué interesante lo que has planteado. Bueno, yo en ese punto, vean ustedes que por eso hay una serie de grietas entre conservadores y liberales que yo, a medida que he ido leyendo, cada vez la entiendo menos, porque los puntos de convergencia son más que los que los separan, al menos en la praxis política. Luego, si hay una diferencia abismal y tajante en el plano intelectual, eso es real, hay una diferencia que es insalvable, pero en el campo político, de hecho, es más lo que los une que los que los separa. Lo que vos hablas del individuo, quiero retomar, ya que estamos recomendando lecturas, hasta que no solamente recomendamos a Hayek. Russell Kirk, cuando escribe qué significa ser conservador, en uno de los principios del conservadorismo, en uno de esos 10 principios, es justamente que el conservadorismo atiende a lo que es la verdadera diversidad, es decir, que cada nación, que cada pueblo, que cada individuo, que cada comunidad se puede expresar libremente en ese sentido y no estar coaccionado por un ente colectivo que le sustraiga aquello que es tan sagrado para el conservadorismo como el libre albedrío, heredado justamente de una tradición cristiana, digamos. O sea, eso es clave. Así que vemos que hay un punto claramente de conformidad. Sí quiero marcar el tema que dijiste, un tema clave que justo hoy, bueno, a mí me han dado con un caño, los liberales, porque subí un tweet que simplemente me gustó, que era, no te salva ni el Estado ni el mercado, te salva la familia de un padre cargando a este caso a Abigail, que para mí yo como padre, para mí fue realmente aberrante, y en eso quiero hacer un llamado de reflexión a los que nos están escuchando luego, que van a ver esto en YouTube, que lo van a ver en Instagram TV, o que nos están viendo ahora en vivo. Hay que empezar a repensar de que las grandes tiranías no se fueron simplemente por las urnas. Vayan a ver lo que es Venezuela. Hay narcosocialismos que no se van con simples votaciones representativas y deliberativas. No lo puedo decir tan expresamente por una cuestión de censura, pero claramente que hay sistemas que ya no están dando solución, digamos. Eso quiero rescatarlo. Más allá de la discrepancia de mercado sí, mercado no, Estado sí, Estado no, a las organizaciones electivas no se las combate solamente con una urna. Eso por nada, pero eso viene a colación con lo que planteaste de la técnica. La técnica, yo coincido con vos, pero yo le doy un enfoque más, digamos, cultural y más conservador, digamos. Pues está bueno también poder tener algunas divergencias. Yo creo que, en el fondo, insisto, la esencia del hombre es la misma. Ahora bien, yo tengo un hombre, pensemos, podemos pensar en ejemplos
hipotéticos como Robinson Crusoe o John Galton. También podríamos pensar en ejemplos propios de la realidad. Podríamos tomar a Don Pelayo en la etapa de la Reconquista, como podríamos tomar a Ronald Reagan en épocas más contemporáneas, citando ejemplos bien heterogéneos. A todas estas personas nosotros les podemos dar un arma. Esa arma es producto de una técnica, ya sea un palo o ya sea un revólver, es producto de una técnica, es producto de la optimización de los esfuerzos para que justamente puedan alcanzarse los objetivos de forma más eficiente en el menor tiempo posible y con el menor esfuerzo posible. ¿Bien? Esa sería una reducción muy drástica de lo que es la técnica, o al menos lo que nos enseñan en artes marciales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa arma podría ser utilizada en forma legítima, o en forma acorde al derecho natural, para defenderse de cualquier intervención externa. Supongamos, en el caso tuyo, para defender a tu familia. Pero también podría ser utilizada para asaltar a un tercero. La técnica médica, en ese sentido, corre la misma suerte. Puede usarse para extender, que es lo que yo discutía con eso, no te salva ni el Estado ni el mercado. Decir, no, porque gracias al mercado es que tiene tratamientos oncológicos y un auto y zapatillas. Y yo diría, sí, pero en realidad el mercado no es moral. A mí me choca mucho esa idea de que el mercado es moral, la superioridad moral del mercado. Yo entiendo el sentido en que se le da en cuanto que es un sistema más pacífico y no es un sistema coactivo, no es un sistema donde es compelido el ser humano a actuar en una supuesta solidaridad, y ya no es solidaridad porque está compelido coercitivamente por una maquinaria superior. Yo entiendo en ese sentido cuál es la superioridad moral del mercado. Pero el mercado en sí mismo no es ni moral ni inmoral. El mercado es una técnica de producción, una técnica de compra y venta, una técnica de consumo. Entonces, hablar de una superioridad moral del mercado es desmoralizar al género humano. Porque lo que te salva, vamos a tomar ese ejemplo, del padre de Abigail, como podemos tomar el ejemplo de la mujer que quiere o no abortar, lo que te salva es la moralidad, es la familia, son los valores, es la forma en la que se para el individuo ante la vida. Porque el propio mercado que te ofrece con IPPF el financiamiento y el lucro, bueno, es un lucro, el lucro que genera justamente un aborto, y ya dimos las cifras al comienzo, es el mismo mercado que luego tenemos médicos abnegados como Albino, que se está desviviendo por cuidar a niños que están padeciendo hambruna a lo largo y ancho de este país. Por tomar un ejemplo que se me viene a la mente, digo. Entonces, coincido con vos en muchísimos puntos, simplemente yo tengo esa cuestión de hablar de el mercado es lo que te salva, en realidad lo que te salva es la moralidad de las personas, que van a usar las técnicas del mercado, a veces para bien, insisto, cuando crean un hospital. El mercado no es solamente ese gran Walmart o ese gran shopping de 5 pisos en Chile que es hermoso y que a mí me encanta. En ese día me encanta consumir. Yo he ido a Chile a dar conferencias y ando con el balde de pollo frito, entrando a las casas de tiendas, comprando todo. No niego eso, digo, o sea, el mercado tiene esas bondades y yo las comparto, pero yo soy consciente de cuando una persona está actuando en términos morales, es decir, sin obligar a nadie, ofrece un producto y un servicio, como puede ser unas zapatillas o un automóvil para que un padre se desplace, pero finalmente no es que el mercado te salvó. Lo que te salva es la moralidad de la persona, porque con la misma técnica médica que se puede crear un gran sanatorio y que alguna persona altruista decida ofrecer servicios gratuitos, que es muy loable, dicho sea de paso, es la misma clínica que luego puede ofrecer servicios de aborto como IPPF. E IPPF actúa como un verdadero mercado, la base de oferta y demanda, digamos. O sea, y esto es anterior a la aparición de este metacapitalismo propio de la posmodernidad. Es parte del mercado, estas empresas, como sucede con Gillette, con Netflix, con la NBA, que hoy no venden y compran bienes y servicios, sino venden y compran ideas. Y estas ideas son propias de un progresismo, y quiero aclarar que el progresismo no es una bandera propia del marxismo. Porque de hecho, y si estamos hablando del aborto, vamos a ver que la idea del aborto, la idea esta del aborto, no es algo que se ofrece desde el Estado, muy por el contrario, se ofreció primero en forma privada por medios de comunicación, por organizaciones feministas financiadas, que fueron incrementando sus prerrogativas a tal punto de luego poder coaccionar el poder político, pero la política siempre se nota de la cultura. La política se nota de la cultura, porque si el mercado fuese moral por sí mismo y no importase la cultura, no tenían por qué preocuparse la gente en Chile con la reforma constitucional, porque siempre ha sido pionero en los índices de libertad económica en la región, de hecho en los países más prósperos que hay en el mundo. Y sin embargo, ¿por qué sucede lo que sucede en Chile? Porque ciertamente hay un progresismo que no es ni siquiera marxista, porque en esa revolución molecular no es que fueran anarquistas, trotskistas y socialistas. Había gente que reivindicaba desde la Araucanía hasta gente que reivindicaba un feminismo propio de una tercera ola, que es una ola posmoderna, donde se han formado y fogoneado bajo el albor de la lucha de Netflix y Disney. Entonces, creo que es necesario en algún punto considerar que el mercado es útil, el mercado es una técnica, el mercado ayuda, el mercado como método de producción y consumo ha generado una prosperidad material nunca antes vista en la humanidad. Y en eso hay un consenso. Ahora, creer que el mercado por sí mismo es moral es desconocer todos estos factores que hemos mencionado previamente. Entonces, importa justamente como una buena arma
dársela a gente que sea responsable moralmente. Y esto no implica que sea el Estado el que haga la distribución. Porque uno decía, bueno, entonces estamos convalidando, muy por el contrario, a medida que hay una intervención, es donde aparece el Estado. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Al menos, ¿qué es lo que propongo yo? Como un humilde conservador cuyo currículum vitae, yo tengo 3 grandes logros en la vida, es que gané 2 peleas por nocaut en un mismo año, lo cual para mí fue un gran logro. Gané un segundo lugar en un torneo de dibujo y soy el papá de la niña más linda del mundo. O sea, mi currículum es ese. Entonces, ¿qué puedo proponer yo como un humilde conservador? Que esta distribución en las técnicas del mercado vaya justamente a partir de organismos intermedios. Entiéndase que justamente la atomización del individuo, donde el individuo llega a escalas nunca antes vistas, donde se copula, se educa y se trabaja a través de un teléfono móvil, donde la persona ya no dice mi celular se está quedando sin batería. ¿Qué dicen? Yo me estoy quedando sin batería. Como si las personas fuesen simples unidades de consumo y de producción, es necesario justamente volver a esos organismos intermedios, entiéndase, iglesias, comunidades, centros de barrio, fundaciones, centros de estudios, en el cual haya una contención, que la persona quede totalmente desnuda frente al poder político, porque lo que finalmente sucede es que el poder, y esto sí lo toma Foucault, es una realidad que se vive. Ahora bien, a mí me resulta indistinto si la bota que me va a aplastar a mí es del mercado o es del Estado, porque hoy el Estado sí te aplasta y el mercado no. Y yo diría, ¿cuándo antes se vio que sea el propio mercado, como Twitter, que censura el presidente de la nación más poderosa del mundo? Entonces, y justamente este mercado es el que termina luego poniendo y colocando actores políticos que son los que van a producir en términos armamentísticos la realidad política de una nación. Entonces, lo que ha sucedido, por ejemplo, con Twitter es un claro ejemplo de que ni mercado ni Estado, ante todo, la moral propia. Una moral en la que sí podemos tener una serie de coincidencias claramente, y coincidimos que ciertamente los índices de libertad ayudan, y las personas pueden desenvolverse materialmente ayuda, pero no es que exista algo tan sagrado e incuestionable, porque si no solucionado estos fenómenos, si el mercado fuese moral en sí mismo, no tenemos un CEO de Twitter o de Facebook vendiendo información de las personas. Por eso insisto, la lectura abstracta va a ser, son empresas privadas, al que no le guste que se vaya a otra plataforma. Eso sería la lectura. Pero la realidad es que terminan manejando el poder más que los propios congresistas. Eso es una realidad. Luego podemos discutir en el plano abstracto. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque yo creo que no son, a ver, son todos paralelos, digamos. Vos necesitas un mercado sin intervenciones, pero al mismo tiempo necesitas que se maneje un nivel, a ver, yo creo que hemos perdido el rumbo en ese sentido, en el sentido tal cual lo estás planteando. Yo sí creo que hay mucha agenda marxista en el mercado, y a veces creo que es hasta inintencionada, no se dan cuenta, o sea, hacen lo que vende, porque lo que vende justamente va de la mano de esa agenda marxista. No lo hacen intencionalmente, algunos sí, otros no, pero es lo que de alguna manera, pero porque es un discurso que es atractivo y es cortoplacista, y atrae a la gente. El discurso del oprimido opresor es atractivo, es muy sencillo, es atractivo, y está generalizado. Igual yo te quería hacer una aclaración. Sí, no, porque quería hacer una intervención ahí, pero me interesa ver tu aclaración en ese punto. No, te quería hacer una aclaración en cuanto a Unidos, ¿sí? Y en cuanto a el liberalismo en sí, porque, primero, Unidos no es un partido liberal. Tiene muchas ideas liberales en lo económico, pero tiene ideas conservadoras en lo social. Y particularmente yo, a mí lo que me ocurre es, digo, el homínido, desde que el homínido se evolucionó o se seleccionó a Homo sapiens sapiens, se empezó a generar una serie de mecanismos de comportamiento que derivaron en tradiciones que existen mucho antes de cualquier cosa que se haya escrito sobre normas de comportamiento. Eso llevó a la formación del núcleo familiar. Y el núcleo familiar dio lugar a esa gran capacidad de, no es progresar exactamente, pero esa solidificación, ¿sí? del ser humano como tal, a través del núcleo familiar, y que de alguna manera se derivó en el mercado. Hoy tenemos un mercado que lo que hace es simplemente, o sea, responde a la demanda de otro tipo de núcleo familiar que es mucho más laxo. El mercado antes estaba adaptado y respondía a la demanda de lo que eran núcleos familiares mucho más tradicionales. Por eso creo que van las dos cosas de la mano. No creo que sea una cosa, porque yo ahí en los comentarios estaba, no es que te lo estoy diciendo a vos, sino que en los comentarios veía cosas como, o la moral por un lado del mercado. No, va todo de la mano. El tema es que, primero, necesitas un mercado con la menor cantidad de regulaciones estatales posible, porque eso de alguna manera es lo más moral, si lo querés llamar de alguna manera. Pero por otro lado necesitas las instituciones, y estoy de acuerdo con lo de los puntos con los intermediarios, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que eso es algo que en lo que es comunitario se ha perdido y que tendría un valor, sobre todo en estas épocas, digo, porque ahora estamos en una atomización del individuo máxima, digo, o sea, lo que el 2020 ha dejado es exactamente eso, nos hemos aislado como nunca.
Ahí quería tocar justo un tema, perdón que te interrumpo, porque estamos medio sobre la hora, pero tocas un Sí, tema que me apasiona muchísimo, que es la atomización del individuo, y justamente sobre ese punto quería ir. Yo en ese sentido sí, entiendo tu pensamiento, lo comparto en gran medida. De hecho, es muy interesante la lectura que has realizado y en torno a lo yo lo estaba escuchando y lo iba procesando porque hay puntos que yo no había considerado previamente, así que te agradezco también en ese sentido el aporte para que me pueda seguir formando. Pero yo pienso en un CEO de alguna empresa. ¿Cuál es el postulado básico de Marx? Empecemos dos grandes postulados, abolir la propiedad privada y la vida comunitaria, en esa teoría propia de las comunas de París. ¿Bien? Sin embargo, las empresas, ¿qué prometen básicamente hoy? ¿Hoy qué venden las empresas? Las ideas propias de un progresismo que es la supresión del otro por el temor. Suprimimos al hombre, suprimimos al blanco, suprimimos al descendiente europeo, suprimimos la religión. En la supresión del otro es cuando se atomiza el individuo. El que vive en pareja sabe lo temoroso que es realmente convivir con otro ser humano, donde hay diferencias, donde hay divergencias. Entonces, estos principios de diversidad, en realidad, más que diversidad, son los más homogéneos que hay, porque suprimen la verdadera diversidad que es el individuo, que es suprimir al otro. Entonces, las empresas en realidad están suprimiendo otro y lo están atomizando, lo cual ya no sé si sería un CEO marxista, digamos. De hecho, a CEOs como Instagram o los de Twitter, los de Facebook o cualquier empresa, pienso en este momento, los propios algoritmos, y eso es lo que estudiamos cuando hacemos los informes de Big Data, hacen que la gente quede siempre en una laguna, en un proyecto narcisista, en un proyecto estético propio de la posmodernia, donde el hombre se ve reflejado a sí mismo, crea una imagen de sí mismo, con el narciso al lado del lago, pero que no es tangible, es líquido, propio de la modernidad líquida de Sigmund Bauman. Es ese eterno presente que es lo espontáneo, lo esporádico, lo revolucionario, lo presente, la nada. La famosa revolución de la nada de Enrique Díaz Arajo. Entonces pienso que en ese sentido, yo no sé si sería un CEO marxista el que propone justamente una vida por fuera de la comunidad, sino una vida atomizada, donde con Tinder y donde con Instagram la persona pueda satisfacer todas sus necesidades sin tener que escaparse a la afuera, al que está allí en el encuentro del otro, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una premisa básica digamos, de pensamiento. Yo sé que Unidos no es un espacio de sino que estoy conversando con gente que sé que tiene cierta afinidad a estas ideas y que me parece genial el diálogo, pero una de las premisas más básicas que se ven a veces popular en redes sociales y en alguna que otra conferencia que uno encuentra, es que por un mecanismo propio de intereses, el empresario va a querer ganar plata. Es como la respuesta más básica que uno le dice, el empresario quiere ganar plata. Ahora bien, un empresario se supone que si llega a tener cierto nivel económico, no es alguien que no esté ilustrado. De hecho, uno ve que los mayores porcentajes de votantes para Biden coinciden con los jacobinos y coinciden con los fundadores de Sunrise o Black Lives Matter, jóvenes, ilustrados y burgueses. Igual que los jacobinos en ese sentido, jóvenes, ilustrados y burgueses. Entonces, en ese punto, hay una cuestión que creo que es clave entender, que es justamente este CEO, claramente que es un joven ilustrado y burgués, pensemos en Mark Zuckerberg. Y si saben cuál es la premisa básica del marxismo, abolir la propiedad privada, ¿cómo podría intentar ganar dinero alguien que si sabe que el marxismo progresa y se llega a última instancia va a intentar abolir la propiedad privada? Sería como dispararse los pies. Bueno, en todo caso lo que están haciendo es convalidar la perpetuación del individuo atomizado, del individuo que consume, el individuo que no cuestiona, el individuo que se siente feliz en la ilusión y la libertad. Por eso yo tengo discrepancias, porque la gente se imagina un sistema de globalismo propio de 1984 y salen teorías que han elucurado de una suerte de retorno a la arquitectura brutalista con el ojo del gran hermano, cuando en realidad el Estado no le alcanza ni siquiera para pagar los cables de cobres en las villas. Lo que sucede es que el Estado está totalmente fundido. ¿Dónde está el ojo del gran hermano? En los celulares y en las notebooks, donde lo que se vive es un mundo feliz, en esta ilusión de la libertad, donde la gente está totalmente anestesiada, donde la gente se indigna por George Floyd y pone una imagen negra en su Instagram, donde critican el machismo desde Twitter, donde hacen justicia social consumiendo ese vaso de Starbucks, porque lo que se vende es la imagen. ¿Cuál es la imagen de Starbucks? El pequeño millennial, geek, aquel que consume productos de última generación, aquel que consume productos eco-friendly, pero que finalmente vende esa imagen de justiciero social en la trampa de la individualidad, porque no es capaz de pisar las zonas más míseras de la ciudad, donde tampoco entra el feminismo, donde tampoco entra la izquierda, dicho sea de paso. Entonces, creo que ahí hay una cuestión en torno a decir, yo no sé si hablaremos de una suerte de empresas marxistas, pero sí coincidiría que hay una suerte de empresas propias de una nueva izquierda. Y eso es muy curioso, porque si algo caracteriza la nueva derecha, que se vuelven constantemente a invertir los roles invierten, lo que es el liberalismo, conservadurismo, giraldinos, jacobinos, hay una dialéctica constante. Yo en eso considero que hay una dialéctica de opresor oprimido, que es el discurso propio hegeliano aplicado a la realidad política. Y es muy curioso que tanto vos y yo, que podríamos en todo caso generar una alianza, llámese nueva derecha, o pongámosle ese nombre antiprogres, para que sea, para evitar cualquier tipo de ofensa del público adherente, nosotros curiosamente hoy seríamos la izquierda tradicional, porque vos y yo estaríamos a favor de que el pequeño trabajador, aquel almacenero, aquel taxista, pague menos impuestos y que el profesor les enseñe a sumar y restar y no alguna cuestión o alguna teoría extraña de género.
vos y yo estaríamos de acuerdo que el que quiere educación de género, que vaya a una academia de género, pero que el padre puede elegir dónde educar a sus hijos, sea educación religiosa o laica, y que el padre no tenga que estar pagando impuestos para sostener una casta de parásitos violentos como los que actúan actualmente en la municipalidad. Entonces vamos a ver que curiosamente hoy el discurso propio de un marxismo tradicional estaría justamente en esta, llamémosle, nueva derecha. Entonces esos son los fenómenos curiosos que ponen de manifiesto esta posmodernidad. Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y a ver, por eso yo trato de alguna manera, a ver, Unidos se considera de centro derecha para lo que es la tradicional derecha, entiendo completamente lo que decís, pero esa es una de las principales razones por las cuales yo trato de evitar hablar de izquierda-derecha, porque en definitiva termina confundiendo los tantos. Vos tenés que hablar liberalismo, totalitarismo, tenés que hablar de progresismo y conservadurismo. Y en liberal lo que entendés es que puede ser un liberal conservador o un liberal progresista, pero liberal significa que podés convivir y podés marcar reglas de convivencia entre progresismo y conservadurismo, siempre y cuando se mantenga la moral. O sea, siempre y cuando estés del lado liberal. Siempre y cuando le permitas al prójimo llevar a cabo su proyecto de vida individual. Por eso es que tenemos tantos puntos en común. Se nos han ido Exacto. 1 hora 6 minutos. Teníamos que hablar de ya, un solo punto. No, igual, en el término hablamos de un montón de puntos del proyecto de ley, pero yo creo que quedó muy clara la posición, y si querés en algún otro momento lo retomamos, porque esto fue más que interesante y más que productivo para mí. No, para mí ha sido excelentísimo. Ya cerrando, antes de irme, te quiero agradecer enormemente la oportunidad, porque es muy raro. Normalmente a mí me pasa que, quizás por temperamento, por distintos factores, tengo un equipo bastante reducido de trabajo, y de repente poder encontrarme con gente abierta al diálogo como vos es gratificante, porque permite mostrar que en esencia hay un enemigo mayor que todos combatimos. Para algunos va a ser un comunismo internacional, para otros va a ser el globalismo, para otros va a ser la nueva izquierda, pero entendemos que dónde está el foco de acción. Y te agradezco enormemente el diálogo, y lo que más te agradezco sinceramente es que con todos tus aportes yo tenía la oportunidad de estar 1 hora educándome y aprendiendo, y eso creo que es lo que más vale, porque puedes usar vos esta hora para hacer cualquier otro tipo de actividad, y decirte regalarme a mí y a los que no han escuchado 1 hora de tu vida para que sigamos aprendiendo, y eso muestra generosidad muy genuina de tu parte. No, 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 no. Acá yo te digo que el que más aprendió, el que más acaba de aprender soy yo. Eso, quédate re tranquilo. Y lo mismo, te agradezco muchísimo el espacio. Y bueno, en algún otro momento repetiremos la cuestión. Así será. Muchísimas gracias, gente. Un abrazo enorme, che.